Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, les doy la bienvenida al inicio de los diálogos desde Mejoredu. Hoy abordaremos el tema de la transformación curricular, contribuciones y sus desafíos. Antes de dar paso a las comentaristas que esta tarde nos acompañan, permítanme cederle la palabra a la maestra Silvia Valle, comisionada presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra Valle, la escuchamos. Gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir espacios de reflexión e intercambio de ideas con especialistas, autoridades educativas y docentes sobre temas de interés común. En esta ocasión, consideramos importante poner sobre la mesa dos cuestiones. La primera tiene que ver con el cambio curricular en la educación básica, que desde el día de ayer, con el inicio del ciclo escolar 2023-2024, entró formalmente en fase de puesta en marcha. Conversemos sobre la necesidad de esta transformación curricular, que ofrece a niños, niñas y adolescentes, cómo favorece su desarrollo, cómo aporta a la mejora continua de la educación y cómo se concretan sus planteamientos en los nuevos libros de texto gratuitos. Y la segunda mesa, que se llevará a cabo el próximo jueves 31 de agosto, con el tema de la formación continua de las y los docentes en servicio ante este cambio curricular. Nuestro propósito es realizar 2 sesiones de diálogo entre especialistas de la Secretaría de Educación Pública y Mejoredu, quienes intercambiarán conocimientos, opiniones en torno al nuevo plan y programa de estudios y los libros de texto gratuitos, los retos, perspectivas de la formación continua de maestras y maestros ante los planteamientos de la transformación curricular. A estos diálogos también se sumarán la experiencia y los aportes de docentes y la mirada reflexiva de académicos. Agradezco en esta mesa la presencia de quienes gentilmente aceptaron nuestra invitación a este primer diálogo. Maestra Xochitl Leticia Moreno, a la doctora Ana Laura Gallardo, a la doctora Gabriela Victoria Sarni, a la doctora Gabriela Begonia Naranjo, y también a la maestra Arely Hernández Mendoza. Pues de igual manera quiero enviar un saludo y un agradecimiento a las autoridades educativas estatales y al personal de las áreas técnicas a su cargo que nos favorecieron difundiendo este evento entre asesores y asesoras, entre asesores técnicos pedagógicos, a los jefes de sector, jefas de sector, a los supervisores, a las supervisoras, directoras, directores y a los docentes en las zonas donde, de influencia que ellos tienen. Finalmente, quiero desear, porque no puedo dejar de decirlo, que desear a las profesoras, a los profesores frente a grupo de las escuelas de educación básica en este país, que quiero desearles el mejor de los éxitos para este ciclo escolar, ante el reto de concretar en la práctica el plan y los programas de estudio 2022. Como maestra de grupo, quiero decirles que ningún cambio curricular es sencillo, pero tampoco es imposible de realizar. Maestras, maestros, confíen en esta propuesta y los materiales que la acompañan. Hagan uso de su experiencia y sus saberes para ponerla en marcha. A medida que caminen hacia ese propósito, se podrán ir dando cuenta y constatar que el aprendizaje, la formación y la convivencia de sus estudiantes, así como de sus propias prácticas, avanzarán hacia un horizonte de mejora continua. Y concluyo diciendo que, por un lado,
Necesitamos que los docentes se cuestionen sus propias prácticas y permanezcan abiertos a las nuevas ideas y a los modos potencialmente mejores de hacer las cosas. Por otro lado, necesitamos respetar el conocimiento y las ideas que los docentes ya tienen y confiar en este conocimiento y en esas ideas. O corremos el riesgo de pasar por alto las prácticas valiosas existentes. Estas palabras últimas no son mías, estas son palabras de Michael Fullan y Andy Hergris en esta obra La escuela que queremos, los objetivos por los cuales vale la pena luchar. Muchas gracias a todas y a todos. Pues iniciamos. Gracias por participar y gracias por escucharnos por todos los medios digitales. Muchas gracias, maestra Silvia Valle. Ahora sí, permítanme, voy a presentar a las invitadas de la tarde de hoy. Nos acompaña la maestra Xóchitl Moreno Leticia Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Arely Mendoza, docente de Educación Indígena del Estado de Hidalgo, y la doctora Gabriela Naranjo Flores, titular del área de apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa de Mejoredu. Muchas gracias a todas por su participación. Vamos a iniciar esta tarde el diálogo en un primer tiempo con la maestra Xóchitl Moreno y la doctora Gabriela Naranjo. Voy a iniciar presentando brevemente a la maestra Moreno. Ella es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es licenciada en pedagogía, maestra en ciencias con especialidad en educación y candidata a doctora en educación. Ha sido docente por más de 40 años, tanto en educación primaria como en educación superior. Ha publicado diversos materiales de estudio para la formación de docentes y ha participado en un centenar de conferencias y encuentros a nivel nacional e internacional. La doctora Gabriela Naranjo es licenciada en psicología por la UNAM y realizó una maestría y doctorado en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el CINVESTAB. Cuenta con postdoctorado en educación en la Universidad Estadual de Campinas de Sao Paulo, Brasil. Es miembro nacional del Sistema de Investigadores Nivel 1. Ha colaborado en la Dirección de Educación Especial de la Ciudad de México, desarrollando propuestas para la atención educativa a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ha sido profesor en la carrera de Psicología en la UNAM y en la Universidad Pedagógica Nacional y es autora de varios capítulos de en revistas y en libros. Queremos iniciar con ambas, en principio con la maestra Xóchitl, preguntándoles por qué fue necesaria la transformación curricular en la educación básica y en la perspectiva de cada una de ustedes, ¿qué ofrece este cambio curricular a las niñas, niños, adolescentes y cómo este cambio curricular impactará, beneficiará en el desarrollo de los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes? Escuchamos entonces en primer lugar a la maestra Xóchitl. Adelante. No te escuchamos, Xóchitl. Sí, ya vi que no había activado el micrófono. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Mejoredu, a la maestra Silvia Valle, que nos haya invitado a participar en este diálogo para poder analizar algunos aspectos de lo que ha implicado este cambio curricular para la educación básica. Y bueno, entrando directamente a tratar de contestar la pregunta que nos formula la doctora Gabriela, pues quiero señalar que la nueva escuela mexicana, lo que tenemos que hacer es ubicarla dentro de este proyecto
que ha implicado la cuarta transformación de la vida pública de México, y que en este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues uno de los elementos centrales precisamente era o es el poder lograr una revolución de las conciencias tanto de hombres como de mujeres. Esto significa que estamos trabajando a partir de la nueva escuela mexicana y de todo el proyecto de la cuarta transformación en un profundo cambio cultural y moral de la sociedad que nos lleve precisamente a colocar al bienestar de todas y todos como una prioridad colectiva. En este sentido, esta revolución de las conciencias requiere necesariamente de la formación de un ciudadano más crítico y participativo dentro de la sociedad, y por lo tanto la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, juega un papel fundamental en el marco de la construcción de esta ciudadanía democrática. Esta transformación educativa se concreta precisamente en varios elementos de la política educativa de este gobierno, que tiene que ver básicamente con el cambio de paradigma que debe de permear a todas las escuelas del país. Pero este cambio de paradigma no debe darse solamente en un cambio del discurso, sino que también cambie las prácticas que se desarrollan dentro de las escuelas de nuestro país. A partir de este nuevo modelo educativo, se plantea que es imprescindible recuperar el sentido de la educación pública y, por lo tanto, fortalecer su vínculo con la comunidad. Este elemento de la comunidad es uno de los elementos centrales que tiene hoy este planteamiento de la nueva escuela mexicana y que se ha tergiversado, pero básicamente de lo que se trata es de buscar una recuperación tanto de las voces de la comunidad como de los saberes y las expectativas que tiene la comunidad con respecto a la escuela, y trabajar de manera mucho más articulada con ellos. Este nuevo planteamiento de la nueva escuela plantea una educación que promueva el desarrollo integral tanto de las niñas como de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces se trata de formar básicamente de formar nuevas generaciones con un sentido de pertenencia a una nación que es pluricultural, plurilingüe y que tenga una conciencia nacional para que participen en la toma de decisiones cuando sean ciudadanos y puedan ellos tomar decisiones que le atañen tanto a sus comunidades como a su país. Esto necesariamente implica priorizar el desarrollo de capacidades del pensamiento, de la comprensión y de la aplicación de distintos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana y de la vida real. Lo que nosotros hemos visto en lo que han sido los modelos anteriores es que en general hay una separación entre la vida escolar y lo que acontece fuera de la escuela y lo que ocurre en la vida cotidiana y en la vida real. Entonces, este nuevo planteamiento curricular lo que pretende es precisamente establecer este vínculo con la comunidad para poder desarrollar una formación mucho más integral para nuestras niñas y nuestros niños. Se requiere, por lo tanto, también de desarrollar fortalecer todo lo que tiene que ver con la formación de valores morales y cívica, pero sobre todo enfatizar el respeto a la dignidad de las personas. Uno de los planteamientos centrales es el poder reconocernos como ciudadanos y ciudadanas con derecho, pero en el respeto a la diversidad y a la dignidad que tenemos todos como seres humanos.
y poner en el centro, si bien se plantea que el centro es la comunidad, poner un elemento fundamental, que es el interés superior de las niñas y los niños. Es decir, este cambio curricular requiere, por lo tanto, considerar también todas las necesidades y expectativas que tienen los niños y las niñas y los adolescentes con respecto a su educación. Ellos tienen también mucho que decirnos acerca de lo que debe de ser su formación. Hay algunos elementos que son pilares, conceptos que son pilares de este nuevo planteamiento curricular, que tienen que ver con plantear una educación inclusiva sin homogeneizar. Lo que teníamos en los planteamientos anteriores y que está muy vinculado con la conformación del concepto de nación, es que pareciera que todos en México, independientemente del estado o la región donde vivamos, teníamos como la misma cultura, los mismos conocimientos, los mismos intereses, las mismas formas de relacionarnos, cuando lo que encontramos es una diversidad de formas de relacionarnos dentro de la sociedad y de participar en ella. Entonces, se trata de una educación inclusiva que considere esta diversidad para poder entonces construir un nuevo concepto de nación desde la diversidad y desde la pluralidad. Otros dos elementos que me parecen muy importantes es una educación democrática y una educación laica basada en el progreso científico y en el humanismo, que es uno de los rasgos fundamentales también de la nueva escuela mexicana. Creo que con esto damos pie para poder discutir los otros elementos que considera la nueva escuela mexicana. Gracias. Gracias, Xóchitl. Seguramente vamos a avanzar luego en varios de estos puntos. Me gustaría en este momento pedirle a la doctora Gabriela que nos pudiera dar sus reflexiones sobre estos mismos puntos, pero a partir de cómo se aprecia este cambio curricular desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Te escuchamos, Gabriela. Gracias, Gaby. Buenas tardes, colegas invitados. Muy honrada de participar con ustedes. Buenas tardes al público que nos sigue a través de las redes sociales. Pues yo quiero comentar que desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua, desde que salió el primer borrador de la propuesta curricular, nos dimos a la tarea de analizarlo, de reflexionarlo, seguir las asambleas, todo el proceso que se hizo de consulta. Y bueno, pues tenemos una postura que hemos hecho pública en distintos documentos sobre esta propuesta curricular. Yo quisiera nada más, antes de pasar a la pregunta específica que me ha planteado Gaby, decir que en Mejor Edu consideramos que esta propuesta curricular es necesaria. La transformación del currículo es necesaria, entendido el currículo en sentido amplio, y hay varios elementos que hay que poner sobre la mesa para entender por qué esta propuesta es necesaria, esta transformación. Venimos de una pandemia que ha tenido impactos terribles en todos nosotros. El mismo periodo de la pandemia puso a prueba a la escuela, a todo lo que hemos conocido y hecho sobre ella. Y bueno, algo que nos dejó la pandemia como aprendizaje fue que no podemos seguir pensando en el mismo tipo de educación y en el mismo tipo de escuela. Tenemos que repensarla, replantearla. Y en este sentido, bueno, también ha sido posible ver cómo se han agudizado problemas sociales terribles como la violencia social, la violencia que también impacta a las escuelas, la fragmentación social, las desigualdades, cada vez las brechas entre los diferentes sectores de la población en cuanto a las posibilidades de acceso al ejercicio de sus derechos son más amplias, ¿no? Y siempre desfavorece a las poblaciones que históricamente han sido discriminadas y vulneradas.
Entonces, bueno, hemos también atestiguado cómo cada vez tenemos individuos pues más individualistas, centrados en el consumismo, donde se da mayor valor a las cosas materiales a veces que a las personas. O sea, todos estos elementos nos habla de que es necesaria esta transformación de las conciencias que ya refería la maestra Xochitl, ¿no? Y con lo cual coincido y nuestro presidente lo ha mencionado. Es necesaria una transformación de la sociedad, repensar qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de individuos son los que necesita este mundo. También un mundo no solo poblado por personas, sino por una diversidad de vida animal, de vida vegetal, ¿no? Y entonces necesitamos individuos y sociedades que puedan vincularse entre sí y con la naturaleza de manera distinta. De esta manera, bueno, pues la visión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, bueno, ¿cómo apreciamos este cambio curricular? Pues como una transformación efectivamente de fondo, como un replanteamiento del proyecto educativo, del proyecto de nación con el cual coincidimos, ¿no? Que tiene unos planteamientos de fondo filosóficos, éticos, pedagógicos importantes y que nos parece que es necesario, que es una propuesta que, bueno, va a ser compleja efectivamente de implementar, pero que es necesaria si es que queremos una sociedad más justa, más igual, revertir esas desigualdades. Entonces, bueno, desde la comisión lo que observamos de esta transformación curricular es este planteamiento de una base formativa común para todas y todos los mexicanos, sin embargo, que abre márgenes para desarrollos curriculares específicos que atienden las necesidades, las características de las diferentes regiones del país, de las diferentes poblaciones, las diferentes comunidades. Entonces, eso es algo que nos parece fundamental porque veníamos con una tradición curricular en donde todo se armaba, se armaba a partir de una idea de homogeneidad de las escuelas, de homogeneidad de los estudiantes, de los contextos. Entonces, bueno, esta propuesta precisamente abre esas posibilidades para atender desde la diversidad, para desarrollar un proyecto educativo considerando las diversidades de los estudiantes y las estudiantes, las diversidades de los maestros y las maestras, de las escuelas, etcétera. También nos parece que es una propuesta curricular que efectivamente apunta hacia una formación integral de niñas y niños con sentido humano, que posibilitará su desarrollo pleno, no solamente en las áreas que más enfatizaron y que son muy importantes, pero que también es necesario atender otras áreas de desarrollo que tienen que ver con toda la cuestión socioafectiva. El arte, por ejemplo, es uno de los elementos que ayudan a esta formación socioafectiva, entre otras cosas. Entonces, que esta propuesta permite superar una noción de aprendizaje como solo un resultado, como transmisión y acumulación de información. Hay una noción distinta de aprendizaje como proceso que permite entonces a niños y niñas interactuar y relacionarse de manera distinta con las y los otros, pero también con la naturaleza y el medio ambiente. Esta propuesta curricular también abre posibilidades para ampliar y profundizar, seleccionar, ampliar y profundizar el abordaje de los contenidos al partir de problemas y situaciones de la vida cotidiana de los niños. También permite que ese aprendizaje o ese abordaje de los contenidos tenga un sentido distinto, tenga un significado, puesto que se aprende a partir de las situaciones de la vida cotidiana de niñas y niños en el marco además de la comunidad como un elemento fundamental desde el cual es posible construir un sentido de pertenencia, construir un sentido de compromiso social y de una participación en donde el niño pues es alguien, la niña es alguien, donde el niño, la niña puede ser visto y valorado como parte de la comunidad.
Por otro lado, bueno, pues también esta ruptura con una única forma de conocimiento, el conocimiento científico, que es fundamental, pero también esta posibilidad que se abre para mirar otras epistemologías, otras formas de conocer, otros saberes construidos desde otros lugares y que también son valiosos y aportan a la vida del ser humano. Esto, insisto, sin desconocer la importancia de los conocimientos científicos. Y por otro lado, valoramos también mucho este lugar distinto que se da al docente, esta mirada distinta sobre el docente, donde ya no es un mero aplicador de técnicas o de prescripciones, sino es un profesional de la educación que pone en juego todos sus conocimientos, saberes, experiencias para poder desarrollar un currículum situado, un currículum que atienda las necesidades de niños, niñas en el marco de su comunidad y que permita entonces que la escuela tenga sentido para las niñas y los niños y que les permita tomar decisiones sobre su propia vida y ser partícipes conscientes y responsables de su vida comunitaria y incluso de su propia vida personal. Entonces, nos parece que esta propuesta curricular es necesaria y responde a estas características de un currículum más justo e igualitario. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Naranjo. Indudablemente ambas participaciones seguramente están siendo recibidas por la comunidad educativa que sigue la transmisión o que posteriormente podrá seguramente escucharla y seguro que será de gran utilidad para este inicio del ciclo escolar. Nos gustaría también, para avanzar un poco en este diálogo, preguntarles cómo se concretan los principales planteamientos del plan de estudios y los programas de estudio sintéticos y analíticos en los nuevos libros de texto gratuito. No sé, maestra Xóchitl, si quisiera iniciar usted. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo retomaría de la participación de la maestra, de la doctora, este planteamiento de cómo se concibe al maestro como un profesional de la educación en este nuevo plan de estudios y que precisamente nos permite entender cómo a partir de considerar al maestro desde su autonomía profesional, en lo que son los planteamientos del plan de estudios, se señala, se plantean los programas sintéticos, que es el planteamiento de todos aquellos contenidos que se deben abordar en cada una de las fases y en cada uno de los grados de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y en esta organización curricular que se hizo por fases, tiene durante todo el trayecto formativo, que está organizado a partir de ejes articuladores que van precisamente planteando una necesidad de precisamente articular los contenidos que se van abordando a partir de lo que se ha denominado los campos formativos. Esto tiene que ver con dejar de lado todo este abordaje de manera fragmentado del conocimiento, porque el conocimiento no se presenta tampoco así en la realidad de manera fragmentada. Y entonces el principio básico es que los conocimientos se aborden de manera articulada en los campos formativos, considerando los ejes articuladores. Y en este sentido, todos estos planteamientos de la construcción tanto del plan de estudios como de los libros de texto tienen como eje estos elementos de la no fragmentación, de la no parcialización del conocimiento y de proponer un trabajo mucho más cercano a lo que es la realidad dentro de la misma escuela. Y se plantearon entonces la necesidad de presentar libros de texto que estén en correspondencia con estos contenidos del programa sintético.
y juega un papel muy importante el programa analítico, que es un paso, digamos, que dan los maestros en el ejercicio de su autonomía profesional. El programa analítico es precisamente una construcción que hacen en colectivo los maestros a partir de una problematización de la realidad en la cual se ubica su escuela. Y ellos entonces tienen que construir, hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades, los problemas, los conocimientos, los saberes que están presentes en la comunidad que rodea la escuela y que a partir de ellos y de un diagnóstico también de los saberes de sus alumnos, tienen que hacer una contextualización de estos contenidos del programa sintético. Y con eso construyen lo que es su programa analítico y hacen una secuenciación y una dosificación de estos contenidos para plantearlos a lo largo de un ciclo escolar. Y este es un trabajo que estuvieron desarrollando los maestros durante todo el ciclo escolar pasado. Y al mismo tiempo, en la construcción de los libros de texto, esta es la nueva familia de libros de texto, están considerando también la construcción de proyectos. Y esta construcción de proyectos que se hace desde los libros de texto considera estos elementos curriculares que yo señalaba, que son los ejes articuladores y los campos formativos. Y presentan dentro de la familia de libros de texto un libro para abordar proyectos desde el territorio de la escuela, desde, podríamos decir, el ámbito de la escuela, desde el territorio de la comunidad y también desde el territorio del aula. Es decir, que los contenidos que se plantean en los programas sintéticos se pueden abordar con proyectos desde una mirada del aula, trabajando proyectos en el aula, trabajando proyectos en la escuela, donde participe el conjunto de la escuela y en donde también trabajemos vinculados con la comunidad a través de los proyectos comunitarios. Estos 3 libros que se plantean como el desarrollo precisamente de los proyectos, significa precisamente que el maestro, a partir de su programa analítico, que son los contenidos contextualizados y que ya él dosificó y organizó para trabajar durante el ciclo escolar, tendrá que buscar cuáles son aquellos proyectos que es posible y que son susceptibles trabajar. Los proyectos que se presentan en los libros de texto son más o menos para cada uno de los ámbitos alrededor de 20 proyectos y nos daría en total 60 proyectos. No significa que los maestros a lo largo de un ciclo escolar tenga que abordar los 60 proyectos, sino que él decide, el maestro, en este ejercicio de su autonomía profesional, qué proyectos son los más pertinentes para trabajarlos en el contexto particular donde él está trabajando con esos alumnos específicos que tienen ciertos intereses y también ciertas necesidades de aprendizaje. Entonces hay un vínculo innegable entre lo que son los programas sintéticos, analíticos y los libros de texto. Hay otros libros que no son los libros de proyectos, que se denomina uno de ellos el de múltiples lenguajes, otro libro que es el de nuestros saberes, que permiten precisamente el libro de nuestros saberes profundizar sobre los contenidos que se abordan en los proyectos. Los libros de proyectos lo que incluyen son aventuras de aprendizaje, situaciones en las cuales se les propone al maestro y al alumno abordar los contenidos que están planteados tanto en el programa sintético como en el programa analítico y que podrán ir desarrollando en la temporalidad que el mismo maestro también establezca. Y el libro de nuestros saberes permitirá profundizar sobre esos contenidos que se están abordando. Y bueno, me queda solamente por plantear el libro de múltiples lenguajes,
que es un libro que aborda precisamente toda esta cuestión de la multiplicidad de lenguajes, no solamente el dominio o el trabajar sobre el lenguaje oral o escrito, la literatura, sino también en todos los lenguajes artísticos y que permitirá tener un descanso para que en cuanto no pueden estar los alumnos todo el tiempo trabajando en proyectos, sino podrán en un momento de la jornada trabajar también algunos aspectos que vienen planteados en múltiples lenguajes o trabajar algunas metodologías específicas que requieren, algunos contenidos que requieren metodologías específicas, como pudiera ser el proceso de adquisición de la lectoescritura o de los conceptos de número o ciertos elementos matemáticos. Pero hay un vínculo estrecho, y así se pensó todo el proyecto educativo, de vincular todo lo que es el planteamiento curricular con el planteamiento de la nueva familias de libros de texto, que viene a cerrar precisamente todo este planteamiento curricular que se viene haciendo desde el año pasado. Espero que con esto haya quedado más o menos clara cuál es la articulación que hay entre los programas sintéticos, analíticos y los libros de texto. Muchas gracias, Xóchitl. Creo que has dado una explicación muy puntual y muy clara. De todas formas, estos son diálogos que habrá que continuar dando, ¿no?, durante todo el ciclo escolar para enriquecer este nuevo inicio de ciclo escolar con este plan de estudios, con los programas sintéticos, analíticos, y muy, muy interesante esta visión que nos compartes acerca de la construcción de todo el proyecto educativo, que sin duda tendremos que dialogar con los maestros, los niños, las comunidades educativas y todos los que acompañamos y acompañan estos procesos. Me gustaría darle la palabra para avanzar un poco en este diálogo a la doctora Gabriela, para que ella nos pueda dar su opinión respecto de cómo entiende que favorecerá la mejora continua cómo se favorecerá la mejora continua de la educación desde la puesta en marcha de la nueva propuesta curricular. ¿Cómo se ve esto? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, creo que desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua, bueno, como saben ustedes, tenemos como nuestra razón de ser, podríamos decirlo así, la mejora continua de la educación. Entonces, nuestra responsabilidad es, entre muchas, bueno, pero de manera general, impulsar esta mejora. Una de las preguntas que nos hacíamos es ¿hacia dónde esta mejora? ¿O qué implica esta mejora continua de la educación? Y una de las cosas que definimos fue que había que plantear un horizonte de hacia dónde impulsar la mejora, un horizonte de mejora. Desde esta pregunta, digamos, después de muchas discusiones, de muchas reflexiones, llegamos a la idea de que habría que impulsar el avance hacia una buena educación con justicia social para todas y todos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país, incluso de adultos también tendríamos que agregar. ¿Qué implica esto de avanzar o de una buena educación con justicia social para todas y todos? Significa, bueno, pues una educación que sea significativa, integral, digna, participativa, relevante, trascendente, entre otros atributos. Es decir, una buena educación, pudiéramos resumir, que permita el buen vivir de la población mexicana. Pero además de que esta buena educación tenga este atributo de una justicia social, es decir, que permita a todas y todos el beneficiarse de los bienes culturales y simbólicos de la humanidad y que le permita ejercer sus derechos fundamentales. Por tanto, tiene que ser una educación diferenciada, pertinente, inclusiva, intercultural, ¿no? Y creo que la justicia curricular es fundamental para eso.
Pero además esta educación tiene que estar al alcance de todas y todos, que ninguna niña, ningún niño se quede atrás, se quede afuera, ¿no? Y creo que en la revisión, el análisis de lo que han sido las décadas anteriores, pues hemos visto cómo las desigualdades se han profundizado, cómo las brechas educativas son cada vez se habían desarrollado cada vez mayores. En este sentido, es importante que la educación que se ofrezca desde el Estado mexicano esté al alcance de todas y todos, y en particular de aquellos grupos con los cuales tenemos una deuda histórica y que se han quedado al margen muchas veces de estos beneficios, como son pues, las personas con discapacidad, como son los pueblos y comunidades indígenas, migrantes, entre otros. En este sentido, esta propuesta curricular, por las características que tiene, en la medida que vaya lográndose su concreción, permitirá precisamente avanzar hacia esta buena educación con justicia social, permitirá avanzar hacia una mayor justicia curricular, puesto que se consideran las diversidades, las poblaciones que se encuentran que viven en territorios muy distintos con características propias. Esta propuesta curricular va a permitir reconocer los saberes, las experiencias que las y los estudiantes tienen, las experiencias de vida, las trayectorias que tienen o que han construido, y a partir de ahí, en la medida que las escuelas sean capaces pues de retomar y partir de estas situaciones, de sus intereses, expectativas, de las problemáticas que viven en su entorno, pues va a permitir avanzar en la construcción de aprendizajes que sean relevantes, que sean significativos y en experiencias formativas que les permitan desarrollar formas también de vivir y de relación con otros y con la naturaleza de manera distinta. Yo quiero decir que, por ejemplo, en el tema del libro, un poquito recuperando lo que ya la maestra Xochitl planteaba, ¿no? Cómo los libros concretan los planteamientos del plan de estudios y los programas analíticos. Concuerdo con lo que ha planteado la maestra Xochitl. Yo solo agregaría que recordemos que que estos libros de texto gratuitos son los materiales educativos por excelencia desde el Estado mexicano. Los libros de texto han sido un factor de equidad y de justicia social para las y los mexicanos, sobre todo aquellos que viven en las condiciones de mayor marginación, en los lugares más apartados. Contar con el libro de texto gratuito o los libros de texto gratuito es a veces la única oportunidad que tienen de tener libros o la cultura escrita en sus hogares, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar el que haya una distribución de estos libros es fundamental, pues eso abona la justicia social. Estos libros que se están en estos momentos distribuyendo en la mayor parte del territorio nacional plantea precisamente otra perspectiva del saber escolar, donde pues sí conviven la ciencia, los saberes locales, las experiencias de vida comunitaria y cómo desde los libros es posible también repensar en los propios contextos, en las propias situaciones que se viven. Creo que los libros también en esta propuesta curricular tienen un lugar distinto y una función, por así decirlo, distinta a los libros que habíamos tenido anteriormente. Recordemos que en la academia, sobre todo, había una crítica muy fuerte hacia los libros. Parece que esa crítica de repente se olvida, ¿no? Una de las críticas era que el libro operaba como la planeación del docente, que era muy prescriptiva, una propuesta muy cerrada, única y que era aplicable a todo el país. Bueno, esta propuesta de libros de texto precisamente rompe con ese formato que se tenía del libro de texto gratuito. Y entonces, bueno, se ofrece como un recurso, como una herramienta que va a apoyar no solamente a los docentes. A mí algo que me gusta mucho de esta propuesta es que los libros son para ser revisados, manejados, para que inspiren el trabajo, no solamente de los docentes, incluso de las familias. Los libros interpelan también a las familias, se interpelan a las comunidades. Entonces, al verlos como un recurso, el papel fundamental
que se juega o que juega el proceso de enseñanza está en el lado de los docentes. Son los docentes que desde la construcción de sus programas analíticos van a poder concretar los planteamientos del plan de estudios, van a poder abordar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos, y que el libro le va a ofrecer muchas oportunidades para aterrizar este programa analítico y para dialogar con las y los estudiantes, con las familias, las comunidades. Por otro lado, los niños también van a tener una posibilidad o una oferta muy amplia de recursos a través de estos libros para explorar, para mirar, para concretar cosas, ¿no? Y abordar y repensar en esa realidad que viven cotidianamente. Entonces, creo que habrá que seguir analizando los libros, ir encontrando sus posibilidades, que yo creo que son muchas, por supuesto, identificar también las áreas de mejora, también eso es cierto, pero que estamos viviendo un proceso muy interesante en el sentido de que se nos está convocando a una reflexión constante y una construcción constante de lo educativo, y creo que eso es algo central. No es una propuesta educativa fija, acabada, inamovible, sino que es una propuesta viva que hay que seguir repensando, recreando y construyendo nuevas posibilidades, y ahí los docentes pues tienen mucha experiencia y muchos saberes para poder avanzar en esto, y obvio será importante también el acompañamiento de otras instancias. Gracias, Gaby. No, bueno, gracias a ti, Gabriela. Indudablemente articulado esto que tú nos planteas a lo que ya nos compartió Xóchitl, esta idea de una propuesta viva, ¿no? Tanto del plan de estudios como de los materiales educativos, en este caso los nuevos libros de texto gratuito, como algo central para seguir enriqueciendo, para seguir contribuyendo desde los diversos contextos y desde las diversas experiencias que hay en nuestro país. A propósito de esto, me gustaría en este momento invitar a una de las participantes, que es la maestra Arely Hernández Mendoza. Voy a presentar a la maestra, quien nos va a compartir justamente una experiencia específica, ¿verdad?, del trabajo con los nuevos libros de texto gratuito. Entonces, bueno, bienvenida maestra Arely. Ella es licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 90 de la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Educación Campo Práctica Educativa y egresada del doctorado en Investigación e Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo. Tiene 26 años como docente de Educación Primaria Indígena. En los últimos 8 años ha sido docente en una escuela indígena unitaria, y a partir del curso escolar 23-24 está adscrita a la Escuela Primaria Indígena Niños Héroes, ubicada en la localidad de El Mote, en Ixmiquilpan, Hidalgo. La maestra Arely colaboró en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito con el proyecto escolar El uso negado de las lenguas originarias para 4º grado. Maestra Arely, bienvenida. Nos gustaría mucho que en esta mesa de diálogo de Mejoredu nos pudiera compartir una opinión respecto de cuál cree usted que son las posibilidades que nos ofrece el plan y los programas de estudio 2022 para el desarrollo de su práctica docente, para el aprendizaje de las y los alumnos de educación básica, y para los procesos de formación integral. La escuchamos, Arely. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer de manera especial a la maestra Silvia Valle por este espacio hacia su servidora. Realmente me siento muy honrada compartir este diálogo con grandes personas que yo veía muy lejano poder coincidir, ¿no? Si bien algunas las había leído desde mi formación, creo que justamente este nuevo modelo educativo ha permitido un acercamiento entre investigadores y docentes frente a grupo.
bueno, un poco en este sentido, no sé si me pudieran apoyar con una pequeña presentación que tengo con ustedes, un poco para compartir algunos rasgos. Bueno, a partir de esta experiencia en la elaboración de los libros de texto gratuito, es importante mencionar que el poder tener un espacio en estos foros como docente frente a grupo implica pues darle voz a muchos de los docentes que ahorita nos están escuchando a través de las redes sociales, pero también esto nos permite llegar a otros medios en sectores donde seguramente en este momento no nos pueden visibilizar, ¿no? Si me apoyan con la siguiente, creo que es importante. Yo he escuchado a las doctoras que me antecedieron y creo que uno de los grandes aciertos de este nuevo modelo educativo es que se había obviado o se había negado esta oportunidad de que las maestras y los maestros de grupo en nosotros hay experiencia y conocimiento construido que fue ignorado por las políticas curriculares anteriores. Esto da muestra que a lo largo de esta nueva construcción de la nueva familia de libros de texto gratuito ha sido un acierto importante porque se nos ha dado voz y en cada uno de los proyectos, cada uno de mis colegas innovadores ha dejado un poco de lo que son ellos, de su experiencia y de su conocimiento y bueno, particularmente su servidora está inmersa en un contexto que ha sido ignorado desde dos sectores. Uno es a la población indígena y el otro es a las escuelas multigrado. De pronto, en las políticas curriculares anteriores se pensaba en la escuela ideal, en las escuelas monogrado, en las escuelas que había un maestro por grado. Esas que en la jerga magisterial se le conoce como las escuelas de organización completa, frente a la realidad o muchas realidades, pero el asunto específico de las escuelas multigrado. Veamos que de pronto había como un choque porque los sectores en donde están ubicadas las escuelas monogrado de pronto son contextos urbanos frente al contexto en el que se ubican las escuelas multigrado que son rurales, indígenas y de extrema marginación. Entonces había como un balance más inclinado políticamente y curricularmente a las escuelas monogrado, ¿no? Desde esta perspectiva de pensar curricularmente en un maestro por grado, pensando en las asignaturas, irlas fragmentando y entonces esto llevaba muchas veces a descontrolar esa realidad que se vive en las escuelas multigrado en torno a un horario lectivo en donde tenías que agotar ciertas horas para cada asignatura y que las condiciones y las especificidades de las escuelas multigrado no obedecían, no cabían en esas políticas curriculares anteriores. Entonces creo que había una deuda importante. Además, justo en esta idea de que un porcentaje amplio o predominante está centrada en las escuelas multigrado, de pronto se hacía pensar que era como un mal necesario este tipo de escuelas. Tiene muy poco que se les denominó escuelas multigrado, pero si revisamos anteriormente a quienes laboramos en estas escuelas, se nos llamaba como escuelas incompletas, que les faltaba docentes, que les faltaba infraestructura, que les faltaba elementos curriculares y demás. Y se había obviado ese potencial pedagógico en el que se convive ahí. Y entonces, cuando su servidora empieza a participar desde dentro, desde el aula, retomo esa realidad que había sido negada y olvidada y que me pareció importante centrar que pese a esas condiciones en las que se ubican las escuelas multigrado, había mucho conocimiento y experiencia de quienes laboramos en ella. En la siguiente lámina podemos observar, por ejemplo, cómo es que podemos tomar decisiones los maestros a partir de la convocatoria para la elaboración de los libros de texto gratuito.
De pronto hay veces se veía el libro, lo observaba y decía, creo que efectivamente está pensado para un contexto homogéneo en donde no se trata las especificidades del contexto social, los intereses de los niños, quedaba ajeno un poco este sentido. Y bueno, a partir de participar en esta convocatoria abierta, me permitió poder decidir desde la experiencia que les estoy planteando como maestra unitaria, en donde las condiciones de pronto pudieran ser adversas y pensar que todo es malo, pero que justo a partir de esa experiencia que se viven en esos espacios permite visibilizar o tener una perspectiva más amplia a la hora de poderse sentar y reflexionar esto que nos estaban planteando en la Ruta General de Innovación para el diseño de los libros de texto gratuito. Entonces, yo les quiero mencionar que el ser innovadora, tengo un antecedente profesional, un espacio de reflexión a partir de mi formación profesional, pero también está acompañada, sobre todo lo que más pondera es mi experiencia frente a grupo. Y todo esto se complementó con la estrategia de formación que se dio para el codiseño, el acompañamiento, la valoración, el andamiaje y los ajustes para el diseño del proyecto en específico. Es decir, no fue algo que no se haya revisado a profundidad. Cada proyecto está pensado justo desde una lógica dialéctica que los maestros frente a grupo contamos con nuestra experiencia, ¿no? Entonces, creo que cuando se muestra justo en este andamiaje de la ruta de innovación, en la estrategia de formación, donde se dio un panorama amplio de ir visualizando el poder partir de ir problematizando nuestra práctica docente para el diseño de los libros, fue cuando es como se puede plasmar en el proyecto, es como Arely se puede ver ahí en ese proyecto como maestra frente a grupo, desde su identidad, desde su origen y sobre todo pensando siempre en que lo central de todo lo que se diseñaba eran los niños y esas niñas que por décadas habían sido olvidados, como son los pueblos indígenas, ¿no? En la siguiente lámina doy muestra de cómo es que a partir de un contenido del programa sintético, indagación sobre la diversidad lingüística en su comunidad y el resto del país, surge esta idea de ir trabajando el uso negado de las lenguas originarias. Surge de un pretexto en el que muchos de los niños de estas poblaciones se enfrentan cuando terminan su educación primaria. Por lo regular, los pequeños que terminan la educación primaria en estos contextos, en estas escuelas multigrado, difícilmente terminan su educación secundaria y lo demás, ¿no? Y esto se debe muchas veces a la exclusión, a la discriminación por el origen. Entonces ahí se parte de una situación donde se desarrolla un pequeño fragmento de reflexión cuando María emigra a la ciudad. Y entonces se retoma cómo es que los pequeños viven ese proceso de escolarización en un contexto en el que no crecieron, ¿no? En el que es totalmente ajeno. Ellos no han visto a otros maestros más que a sus mismos compañeros y cuando llegan a la secundaria los separan, pero además ellos hablan de pronto un español mocho en una jerga común porque pues son hablantes de una lengua indígena y cómo históricamente se ha pensado que el hecho de que hablemos una lengua indígena signifique que no podamos estar en el estatus de un conocimiento científico. Hay como jerarquías, como una estratificación entre aquellos que hablan el español y aquellos que hablan una lengua indígena. Justo estos proyectos escolares tratan no solamente problemas educativos, sino problemas sociales en donde se reflexiona, se
puede trabajar a partir de una situación real que no se está inventando, sino que ocurre en el contexto cotidiano. Pero sobre todo es que estos proyectos escolares están pensados en esos contextos de esas escuelas multigrado, donde ya no se ve la asignatura separada, sino que a partir de esos campos formativos se van haciendo una vinculación, una relación de todas las disciplinas, sin que estemos pensando en que no nos alcanza el tiempo de la jornada escolar para abordar los contenidos. Habría que pensar que esta propuesta curricular no está centrada en acabar todos los proyectos escolares o todos los contenidos, sino que lo central está en los niños, en que el maestro tenga la oportunidad de que este proyecto escolar, el uso negado de las lenguas originarias, sea un pretexto para reflexionar desde su contexto en la situación que se vive ahí. Es muy importante, y lo he mencionado en otros espacios, cómo es que a lo largo de mis 26 años logro percibir que se le da un espacio curricular y dentro de la política educativa, porque lo marca la Ley General de Educación en su artículo 43, de cómo es que se le va a dar atención a partir de la nueva escuela mexicana a este sector olvidado, vulnerado por décadas, como son los pueblos indígenas, que están aglomerados muchas veces en las escuelas multigrado. Entonces, bueno, si me permiten en la siguiente lámina expresar un poco este sentido de origen, de cómo es que, por lo menos en los años 60, un modelo educativo de nación donde fue preponderante, y es por un acercamiento cercano, no quiero decir que este es el único, el asunto de la castellanización, de cómo es que se retomaban a los mismos hablantes de la lengua indígena para enseñarles español a los otros. Y entonces aquí hay un rasgo muy importante, porque en el libro de texto se muestra cómo es que las lenguas indígenas se pueden ir prevaleciendo a partir de algo que llama la atención no solamente al sector de la población indígena, como es que esta tradición oral que predomina en los pueblos indígenas puede ser recuperado a partir de la música, ¿no? de las canciones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado alguna canción en otro idioma y que nos llama la atención? Aquí se muestra uno de ellos, como es La joven de mi pueblo, en lengua ñañú, y que ahí hay un URL en donde viene la canción, y cómo es que en el contexto en donde estemos podemos irle interpretando inclusive por el sentimiento que se puede generar al escuchar la música, estos múltiples lenguajes artísticos que se desarrollan a partir de estas propuestas en los libros de texto, pero que además no solo se queda ahí, porque se pueden ir vinculando con otros campos formativos. Es ahí justo esto que mencionaba una de las doctoras, en donde en esta autonomía profesional del docente, en ese programa analítico, es donde nosotros tenemos esa libertad, llamarlo de esa manera, para poder ir transformando esta práctica docente. Pareciera sencillo, pero este asunto de la transformación que yo observo a partir de esta metodología de proyectos está pensado en que no es una transformación de forma, sino de fondo. Está tocando fibras que poco se habían estudiado, que poco se habían revisado curricularmente, y que esto permite, pues, poner al centro nuevamente en este diseño de los libros de texto gratuito a los maestros. Ojalá y que sigamos siendo tomados en cuenta en distintos espacios, porque hay mucho por compartir. Los docentes que elaboramos en escuelas multigrado, este asunto de ir vinculando, de ir articulando, de ir trabajando por disciplinas, era algo que se demandaba desde hace muchísimo tiempo, y ahora que se observa, pues de pronto decimos, vamos, somos escuchados, esta población está siendo atendida, seguramente los maestros ya en el aula, mis colegas, estarán haciendo más a partir de ese codiseño
para nutrir este tipo de propuestas que son un pretexto, un detonador para la práctica docente. Y bueno, para culminar, yo quiero decirles que represento a 2 sectores importantes, como es la población indígena y a los maestros multigrado nacional. Somos un porcentaje un poquitito más del 50% en México, y que no sé si sea la palabra correcta la que voy a utilizar, pero yo percibo desde el ámbito en el que yo me desempeño, que es el pedagógico y el didáctico, una justicia curricular para esta población que había sido olvidada y que no puede pasar desapercibido ese porcentaje amplio. Porque hasta este momento, tanto en el ámbito de profesionalización, se ha centrado en ese ideal del maestro que atiende solamente un grupo, cuando hay distintas realidades. Yo agradezco el espacio que me dan y sirva este medio para poder saludar a mis alumnos del DESA Ixmiquilpan Hidalgo y a los actuales del MOTE San Salvador Hidalgo. Gracias. Muchas gracias, maestra Arely. Muy interesante su exposición, lo que nos ha podido compartir con esta experiencia en el trabajo en equipos para la implementación, para la promoción del uso de las lenguas originarias, en este caso a través del trabajo en la escuela en la que labora. Y bueno, creo que da muchas pistas que no son solo para el trabajo en las escuelas multigrado, que es la experiencia que usted refiere, sino que da muchas pistas para lo que quiere decir, por ejemplo, trabajar con proyectos, trabajar desde una perspectiva de justicia curricular que ya se viene reiterando en esta mesa de la tarde de hoy. Y bueno, seguiremos dialogando con las participantes de esta mesa, recuperando mucho seguramente de lo que Arely nos ha compartido. Me gustaría en este momento, entonces, ya vamos hacia la última parte de la mesa, darle la palabra a la doctora Ana Laura Gallardo. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Laura es maestra, doctora, maestra y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora a tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. De 2009 a 2014 fue directora de Desarrollo Curricular, del desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP en México, y es profesora del posgrado en la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con una amplia producción en libros, en capítulos de libros nacionales e internacionales, conferencias en diferentes países. La doctora Gallardo también colaboró con la elaboración del Plan de Estudios de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, sobre el cual estamos dialogando esta tarde, y co-coordinó la primera fase del diseño de los programas sintéticos derivados de dicho plan de estudios. Hola, Ana Laura. Me gustaría pedirte un poco en relación con lo que hemos escuchado de las compañeras anteriores, alguna reflexión sobre cómo tú estás viendo el plan y los programas de estudio 2022 y su relación con los nuevos libros de texto gratuito. Adelante. Gracias Gaby. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho tu presentación y que podamos platicar el día de hoy. También a la maestra Silvia, a las colegas, a Xochitl, a Gabriela, a la maestra Arely. Pues muchas gracias por permitirme compartir la mesa con ustedes en esta tarde. Un poco mi participación tiene que ver con recuperar algunos de los elementos que se han situado ahora en esta conversación, y por otro lado tal vez señalar como algunas cuestiones que considero pueden ayudarnos a avanzar un poco en la discusión, digamos, sobre
lo que está pasando ahora ya que inició el ciclo escolar. Por supuesto que hemos tenido en estas intervenciones una visión clara y descriptiva de los componentes centrales del cambio curricular, ¿no? Se han ubicado justamente la relación que existe entre el plan de estudios como elemento central, digamos, o como elemento marco que señala las finalidades de la educación básica, que asienta, digamos, los ejes articuladores en el sentido de que son los pilares que organizan a su vez la estructura curricular. Y luego, evidentemente, pues los distintos niveles de concreción que derivan de ese plan, pues son justamente los programas sintéticos de estudio y en este caso los libros de texto como elementos de la estructura formal que provee, digamos, en este caso el Estado mexicano. Creo, por otro lado, que también se ha explicado muy bien, se ha explicado con suficiencia dos cuestiones o dos necesidades que planteaban tanto Xóchitl como Gabriela en el sentido de ubicar como por un lado los principales cambios o los principales giros que observamos en esta propuesta curricular y por otro lado también cuáles son, digamos, como las razones o las justificaciones detrás de ellos. Y yo creo que eso también es muy valioso en la medida en la que vemos en distintos ámbitos, en distintos niveles y planos estas acotaciones que hacían ellas. Por un lado, este marco general de discusión sobre lo nacional, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante porque como ya bien lo decía la maestra Xóchitl, pues apunta justamente a una discusión, creo yo, de lo nacional hacia lo que implicó, digamos, la ideología con la que nace el sistema educativo mexicano, que es el nacionalismo, que no necesariamente es igual a la nación, pero que son consustanciales, por decirlo así, ¿no? Y que es toda una discusión muy interesante, que incluso se traduce de manera muy, muy clara esta discusión o de manera muy, muy concreta, por ejemplo, con una pregunta del público muy interesante cuando la maestra Arely exponía sus dos proyectos que de verdad que son muy, muy, muy interesantes, además visibilizan muchas cosas. Bueno, ahora me voy a referir a eso porque justo la pregunta de una de las personas que nos están escuchando, a quienes agradecemos mucho, de las 1,300 llevaba yo ahorita en mi cuenta que nos están viendo, de muchos lugares del país, incluso de otros países. Justamente señala la necesidad de reflexionar qué tanto, por ejemplo, estos dos proyectos que la maestra expone, que están en el libro de cuarto grado para todos los niños y las niñas, responde a qué puede ofrecer a los chicos de la ciudad, aquellos que confluyen en una escuela y son de diferentes comunidades. Justo creo que ahí se condensa toda esta discusión en el sentido justamente de observar que ahora, en efecto, esta visión, digamos, en el caso de los pueblos indígenas, etcétera, ya no es solo para los pueblos indígenas, sino es para que todas las niñas y los niños que estudian la educación básica lo aprendan. Y que, en efecto, empecemos como a desmontar estos elementos que no son, digamos, poco comunes, ¿no? Sino que pertenecen a un plano ni siquiera de lo personal, digamos, no es una postura que puede serlo, pues, abiertamente, pero no necesariamente es una cuestión personal, sino que alude justamente a los procesos de estructuración racista del sistema educativo y de la sociedad mexicana en general, ¿no? ¿Por qué? Porque en contraposición, entonces, tenemos la discusión sobre qué sí podría ser significativo para los chicos de la ciudad, en el sentido de que si esto justamente darse cuenta de las situaciones de discriminación, de los procesos de castellanización, etcétera, son los que dan finalmente el perfil a nuestro país, es conocer su país. Es finalmente que todas las niñas y los niños conozcan la situación de su país, el país en el que viven. Entonces, esa sí también es una tarea de la escuela. Yo recuerdo hace muchos años estas discusiones que se tenían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los libros en educación indígena, si era pertinente o no poner el conocimiento de un semáforo, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que los elementos que son externos o no conocidos, también es tarea de la escuela que se conozcan, y más en este caso, justo a partir de determinar
el perfil multicultural y plurilingüe que tiene la nación mexicana. Entonces, eso es lo que les ofrece, conocer su país, conocer la diversidad de la que está hecha su país y que no es solamente una cuestión para los pueblos indígenas. Claro que eso trae como consecuencias importantes justo porque mueve todas estas estructuras sobre las cuales fue fundada la escuela mexicana, ¿no? Entonces, creo yo que ahí estas discusiones que planteaban tanto la maestra Xóchitl como Gabriela, respecto al marco de discusión general, ¿no? De la discusión sobre lo nacional, marca un cambio muy, muy importante, ¿no? Eso es como en el ámbito de las finalidades. Y luego ellas mismas señalan que el cambio de paradigma está también en el ámbito tanto epistemológico, es decir, de lo que sucede en términos de lo que se asienta como conocimiento a transmitir, y por otro lado, lo pedagógico, en el sentido de cómo se enseña, ¿no? De la didáctica, cómo se enseña esto que implica una nueva visión renovada sobre las disciplinas escolares, ¿no? Yo creo que esa discusión también es muy interesante porque de alguna forma es acercar la discusión de punta o las discusiones de frontera en las mismas ciencias de origen y luego en su transposición, digamos, o en su traslación al ámbito de los campos formativos y cómo acuden de una manera o de un intento, por lo menos interdisciplinario o aspiración, ¿verdad? No lo llamaríamos como un ejercicio completo de mirar, digamos, la realidad de una manera más integrada, ¿no? Entonces, creo yo que estos elementos, insisto, en el plano de las finalidades, en el plano de lo epistemológico, en el plano de lo pedagógico y en el plano de lo didáctico, ayudan a entender justamente estos grandes cambios que, como también se decía en alguna de las participaciones, muchos de estos propuestas, elementos, digamos, no necesariamente son nuevos, ¿no? Como la cuestión de los proyectos, etcétera, pero lo que sí vemos o lo que nos da cuenta justo de que hay un viraje, ¿no? Es justamente desde dónde se plantea entonces el trabajo por proyectos, desde dónde se plantea entonces la visión, digamos, sobre la diversidad, etcétera. Y también no hay que negarlo, o sea, también no hay que negarlo en el sentido de que pudieran aparecer en otras reformas, ¿no? O en reformas anteriores, pues también implicaba a veces un gatopardismo, una simulación de que aparecía de manera retórica cuestiones en los planes y programas, pero que eso realmente no se traducía en cambios en las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que estos distintos planos que se han comentado, pues son muy, muy importantes y cómo luego decantan justamente en los libros de texto, que ya también lo señalaban las compañeras, respecto a cómo están integrados. Luego el ejemplo de la maestra Arely, que insisto, son dos proyectos muy, muy poderosos porque digamos que esos dos proyectos son más útiles justo para la población no indígena que para las niñas y los niños indígenas. O este que también fue muy comentado en algún momento de la lección de donde se incluía la vivencia de una niña MEPA de la montaña de Guerrero, en donde causaba como mucho escozor incluir esto en los libros de texto, pero en realidad, pues ahí la pregunta era más bien, ¿vamos a volver a censurar la vivencia de una niña MEPA para que no se nos ofendan los racistas, porque entonces ya estamos polarizando? Entonces, eso nos habla de la necesidad justo de que este tipo de proyectos, de que este tipo de contenidos que ahora se presentan en los libros de texto, sean de manera reiterada justo para conocer la realidad de su país, ¿no? Porque aparentemente eso no existía o estaba velado, estaba marginado y justamente son elementos que comienzan, digamos, a repensar lo que entendemos por nación, ¿no? Y eso, por supuesto, no es en detrimento de los conocimientos científicos, ni es en detrimento, digamos, de lo que tradicionalmente se espera de la educación básica, que eso también es una discusión muy, muy interesante, pero que evidentemente pues hay todavía muchas inercias, ¿no? De lo que tradicionalmente en el sentido común, en el imaginario de lo social incluso se entiende como que es necesario seguir aprendiendo, ¿no? Y por esto me refiero a digamos, el lugar que ocupa la repetición, ¿no? La memorización, los contenidos enciclopédicos, etcétera, como una forma de reconocimiento de que son valiosos aprender desde ese punto de vista, cuando efectivamente pues tenemos ya muchos años
tanto los maestros como en la investigación educativa, pues que sabemos que no necesariamente eso funciona para el aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que en los libros de texto hay decisiones muy interesantes sobre justamente esta visión de cómo ir aterrizando estos distintos ejes articuladores, ¿no? Es decir, la diversidad, la interculturalidad crítica, las cuestiones de género, etcétera, que se van justamente poniendo a disposición de las maestras y maestros. ¿Para qué? Para que ellos, a partir de su planeación didáctica, entonces justamente puedan, como en una especie de eje que luego permite pivotear en los libros, en otro tipo de materiales, en la relación, digamos, directa con su contexto, ir tomando decisiones para plantear las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy interesante ahora en la propuesta. Evidentemente, también hay cuestiones importantes, digamos, o creo yo que podríamos ir también como ubicando o identificando en ese sentido de, no sé si necesariamente de anticipar, pero sí, digamos, como de cuestiones que están apareciendo y que van a seguir apareciendo en el tránsito de la operación, de la implementación del cambio curricular, y que evidentemente, pues, todos los actores que estamos involucrados, pues tenemos ahí que empezar como a ver cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es una primera y luego una segunda o me sigo. Tú me dices, Gaby, perdón. No, Ana Laura. Bueno, tenemos otra pregunta, pero de alguna forma has avanzado, te la voy a plantear de todas maneras y también comento al público que nos siguen a través de las redes de YouTube, que tenemos comentarios de profesores y de compañeras y compañeros de todo el país. Ana Laura retomó una de estas preguntas que estamos compartiendo para poder también enriquecer esta mesa de diálogo, y ya de alguna forma Ana Laura has retomado algo de ello, pero si tú tuvieras que cerrar de manera puntual un tema que nos parece importante justo a propósito del acalorado debate que ha existido en estos últimos días en torno al nuevo plan de estudios y los programas de estudio y los nuevos libros de texto gratuito. ¿Qué desafíos tú crees que son los centrales en este tema? Para no caer en cuestiones que nos lleven a cuestiones abstractas, sino cosas concretas. ¿Cuáles serían para que los maestros, la comunidad educativa, padres de familia tuvieran que mirar para contribuir a esta transformación? Yo creo que, digamos, si lo vamos como organizando por actores, por decirlo así, tal vez podríamos ir observando algunas cosas. Creo, en primer lugar, que en el caso de los padres y las madres de familia, pues implica que sus hijas e hijos lleguen con una visión distinta de lo que tienen que hacer en la escuela, tanto ellos mismos como alumnos, como de sus padres o de sus cuidadores, ¿no? Es decir, en el involucramiento en las tareas, en las actividades que ahora también están pensadas para que ellos hagan o trabajen en el marco del libro de proyectos escolares o incluso en el de proyectos comunitarios, donde se asignan tareas específicas, digamos, para los padres y las madres. Y ahí se abre toda una discusión importante sobre la relación entre los padres, las madres de familia y los maestros y las maestras, que ha ido, digamos, que tensionándose, por decirlo menos, y que evidentemente pues ahí se necesitan como reconstruir también esos elementos en términos de ayuda, de colaboración, de lo que implica, digamos, ¿no? Mirar ¿cómo decirlo? El interés, ¿no? El interés superior en los niños y las niñas, y cómo entonces esa relación se puede retejer, se puede fortalecer, ¿no? Creo que en el caso de las maestras y los maestros, pues evidentemente tiene que ir de manera paulatina, ¿no? Venciendo algunas grandes inercias que desde mi punto de vista se condensan en estas frases, por ejemplo, que alguna vez escuchamos, ¿no? Que se dice, bueno, sí está bien todo lo que usted quiera plantearme, nomás dígame cómo, ¿no? Creo que justamente el trabajo fuerte es irnos alejando un poco de esa y que, pues, evidentemente no es gratuita, ¿no? No es gratuita porque
pues ahí la visión que se tiene sobre los maestros, que esta imagen social, que incluso fue muy, muy castigada, ¿no? Yo creo que fue un extremo muy, muy terrible con la reforma de 2013, ¿no? Estas escenas en Nochistlán o incluso estas otras en donde estaban custodiados por el ejército los exámenes, ¿no? De los maestros y maestras. Entonces son escenas, la verdad, que justamente pues no abonan, digamos, al reconocimiento de las maestras y los maestros, y por otro lado, pues también estas propias inercias que se han ido acumulando en el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es como una de las cuestiones centrales para los docentes. Creo que para el caso de los supervisores, de los jefes de sector, de los ATPs, pues viene también un reacomodo muy fuerte, un reacomodo muy, muy fuerte, porque creo yo que entran en jaque dos elementos centrales que no han, digamos, no hemos movilizado lo suficiente, y que creo yo que esa es una asignatura muy, muy importante, es un punto pendiente ahí que hay que repensar, y que evidentemente involucra también a la Secretaría y a la propia comisión, en el sentido justamente de lo que implican, de lo que tiene de impacto dos elementos centrales que son, desde mi punto de vista, más bien procesos o mecanismos que instrumentos. Me refiero al programa analítico y a la planeación didáctica. ¿Por qué? Porque en estos planos, digamos, muchas veces se han burocratizado estos procesos de planeación. Sabemos que incluso hay formatos que se venden, en fin, hay toda una serie, digamos, de fenómenos ahí allegados a estos procesos de burocratización y de control, digamos, sobre la práctica docente. Y eso evidentemente involucra de manera clara y directa a estas figuras educativas de asesores técnico-pedagógicos, supervisores y jefes de sector, ¿no? Entonces, ahí es como una cuestión, creo yo, puede volverse un cuello de botella, por decirlo así, en términos de la posibilidad de operación, y evidentemente pues implica replantearse el papel justamente de la supervisión, incluso de los mismos directivos de las escuelas, ¿no? Entonces, creo que en este ámbito o en este actor, pues es justamente repensar de manera muy seria y profunda el papel justamente que tiene, o el impacto que tiene el programa analítico y la planeación, porque, insisto, son más bien procesos, y eso, insisto, también le pega en este caso a la autoridad educativa central, a la SEP, en la medida en la que también estas inercias que se tienen al interior, en el sentido de instrumentalizar o de poner en formatos, etcétera, pues digamos que la definición que tenemos de un programa analítico es justo la de ser un proceso, la de ser un mecanismo de contextualización. Entonces, en tanto proceso o mecanismo, es un trabajo del colectivo docente, y eso implica entonces tener cuidado a la hora justo de, digamos, institucionalizar, burocratizar el proceso, ya sea desde lineamientos centrales o desde el trabajo de las supervisiones con los ATPs, etcétera, ¿no? Ese es como un punto, desde mi punto, perdón por la repetición, es un punto que creo yo necesita de nuestro máximo cuidado en este momento, porque está bien, digamos, entiendo el marco de la discusión mediática, en fin, pero creo que ya estamos en otro momento. Ahora que ha empezado el ciclo escolar, pues desde mi punto de vista empieza lo bueno, ¿no? Porque ya es justo el momento de la operación, de la implementación, que bueno, se da en un marco de discusión general, etcétera, pues está bien, pero creo que para los que estamos más o menos cercanos a los procesos, pues este momento fuerte, creo yo que es justo como el tránsito, o que es el comienzo por lo menos del tránsito, de ir venciendo como estas inercias, ¿no? Y finalmente creo yo que las inercias para Mejor Edu tienen que ver justamente con la cuestión de instrumentalizar la evaluación, ¿no? De tener un planteamiento de evaluación formativa en una visión más o menos anglosajona, ¿no? En donde de todos modos se llega al instrumento, se llega, digamos, a esta visión cuantitativa de la evaluación, y creo yo que ahí es donde también está una discusión muy fuerte entre la SEP, entre Mejor Edu, en fin, en la medida en que
si adoptamos esa visión de la evaluación formativa hasta sus últimas consecuencias, entonces también estos procesos se tendrían que replantear, ¿no? Yo vi un par de preguntas allí que justamente hacían el cuestionamiento sobre qué iba a pasar con las pruebas, ¿no? Es un cuestionamiento fuerte, importante, porque en efecto, si la consecuencia lógica del cambio curricular es esta visión más bien francófona, más cercana a una visión de la evaluación formativa desde allí, pues en efecto la cuestión, la inercia de los instrumentos de medición, etcétera, o de instrumentación de seguimiento, en fin, toda esta lógica, ¿no? De cómo comprender el acompañamiento, de cómo comprender el seguimiento, y no necesariamente como de un trabajo desde otras bases, digamos, metodológicas, teóricas, epistemológicas, en fin, ¿no? Es decir, cómo concebimos ese acercamiento. Yo, ahora que la maestra Arely decía, pues que justo esta relación entre los tomadores de decisiones, la academia y los maestros, pareciera como que se está acercando, pues creo yo justo que es entonces ocasión de replantear también esas inercias como se han planteado siempre estos procesos de seguimiento, de acompañamiento y de formación, ¿no? Yo pondría como en esos dos grandes temas el ojo, es decir, el programa analítico, la planeación didáctica, los procesos de formación y de acompañamiento como lo que más necesitamos cuidar ahora, por decirlo así, en términos de una transición, pues como todo proceso de cambio curricular, ¿no? Lo decía la maestra Silvia al inicio, que es una transición, no es de la noche a la mañana, pero que evidentemente pues hay que ir poniendo el acento en ciertos temas, como ya lo decía yo hace un momento, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura. De hecho, las ponentes también están recuperando algunas de las preguntas que nos hace llegar el público a través del canal de YouTube. Ana Laura ya recuperó varios de estos temas, ya lo ha señalado, el tema de la evaluación, y ha puesto el acento en 2, 3 temas centrales que tienen que ver con la articulación, el funcionamiento, el engranaje de este inicio de nuevo ciclo, de nueva propuesta y todas las diversidades que esto implica en términos de su aplicación por la diversidad de contextos, ¿verdad? Y por las formas en cómo traducimos los docentes, los planes y los programas, los materiales educativos en el diálogo con nuestras comunidades. Me gustaría pedirle a la maestra Xochitl, a la doctora Gabriela también, a la maestra Arely para ir haciendo un cierre. Ustedes también tienen algunas de las preguntas porque no nos va a dar tiempo hoy para tanta riqueza de comentarios que nos hacen llegar, pero que seguramente se podrán retomar para un futuro conversatorio porque algunos de los participantes en YouTube sugieren que dentro de 4 meses, por ejemplo, se vuelva a retomar este diálogo ya con un avance de cómo está operando el plan y programas, materiales educativos, libros de texto en las escuelas. Entonces me gustaría, Xochitl, Arely, Gabriela, que recuperaran algunos de estos temas. Hay una pregunta también sobre si se pueden descargar los libros, qué va a pasar con la educación secundaria, a lo mejor también para ampliar un poquito algunos temas. Muchas gracias, las escuchamos. Gaby, si me permites. Adelante, Xochitl. Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar algunas que son como más puntuales. Esto de los libros efectivamente se pueden bajar de la página de Conalitec, que es conalitec.gov.mx, y ahí pueden encontrar de manera digital los libros tanto de preescolar como de primaria y secundaria. Con respecto a los libros de secundaria, sí tenemos ahorita un problema de retraso, pero llegarán el próximo mes a las escuelas, pero ya se pueden consultar y de hecho los maestros han estado trabajando con estas versiones digitales. Y hay otra pregunta que tiene que ver con el tema de cómo trabajar las operaciones básicas de matemáticas. Como yo les señalaba, todos estos elementos, como la adquisición del proceso de
lectoescritura, las operaciones no solo básicas, sino cualquier operación matemática. El que se plantee el trabajo por proyectos no significa que el maestro estará todo el tiempo trabajando con proyectos, sino que hay algunos procesos de aprendizaje que deberán de trabajarse puntualmente y que ahí es donde también radica la autonomía profesional de los maestros y esta articulación que tienen que hacer entre su programa sintético, el analítico y la planeación didáctica, en donde habrá contenidos que tendrán que trabajar de manera paralela al desarrollo de los proyectos y que una vez que se han adquirido estos procesos de aprendizaje, pues ya se pueden poner en juego en los proyectos que se van concretando. Hay otras preguntas que tienen que ver con el nivel de secundaria. En secundaria se ha planteado que va a existir un espacio que se denomina integración curricular, que tiene por objeto brindar pautas, caminos y rutas para que las escuelas en educación secundaria cuenten con elementos que le permitan precisamente realizar este ejercicio de integración curricular. Cada uno de las escuelas en los consejos técnicos tendrán que ir definiendo también a partir de lo que se propone en los libros de texto y de los 4 campos formativos y de los ejes articuladores, cuáles son aquellos proyectos que se trabajarán de manera global dentro de la escuela y que requieren de la concurrencia de las distintas campos formativos y de las disciplinas. Entonces, es una hora de trabajo semanal en donde se va a trabajar precisamente para ofrecerle a las y a los adolescentes la posibilidad de fortalecer estos vínculos entre las distintas disciplinas y además con la colectividad escolar y con la propia comunidad para poder desarrollar proyectos al interior de la escuela. No sé si alguien más quiera contestar alguna otra pregunta y luego regreso a contestar otras. Gracias, Xóchitl. Muchas gracias. Como ya estamos sobre el final del tiempo, aprovechamos tal vez si Gabriela o Areli nos quieran hacer un cierre de algo pendiente vinculado con algunas de los comentarios que hemos recibido de los que nos acompañan. Maestra Gaby, adelante, Gaby. Sí, si me permiten, por un lado, retomamos esta propuesta de hacer otras mesas de análisis en algún tiempo. Vamos a valorar. Yo creo que es importante dar seguimiento a todo lo que vaya pasando en las escuelas, ya con la puesta en marcha de todos estos planteamientos. Respecto de la evaluación, es un tema sin duda complejo, difícil, sujeta a tensiones. Desde Mejor Edu hemos estado trabajando, bueno, es otra la unidad responsable, pero se ha estado trabajando mucho en la construcción de una propuesta de evaluación distinta, ¿no? Avanzar hacia una propuesta de evaluación diagnóstica. Ya se hizo un primer ejercicio el año pasado, se va a repetir en este ciclo escolar con los mismos instrumentos aún. Sin embargo, aún siendo los mismos instrumentos, lo que siempre se buscó es que se diera una retroalimentación lo más inmediata posible a los docentes sobre los aprendizajes, sobre los que había que seguir trabajando. Indudablemente hay que seguir trabajando en la redefinición de estos instrumentos. En este momento lo que ha hecho el equipo responsable es elaborar unas tablas donde de alguna manera está asociándolo los contenidos de los programas sintéticos con lo que evalúan estos instrumentos, como para dar algunos elementos a los maestros de que hay cosas que aún puede valorar.
Sin embargo, el equipo de Mejor Edu seguirá trabajando para poder ir articulando una propuesta de evaluación que sea formativa, integral, participativa, comunitaria, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando finalmente sobre esta cuestión que preguntan de en qué sentido la epistemología cambia. Bueno, creo que sobre todo va en varios sentidos. Por un lado, considerar que no hay una única epistemología válida, ¿no? Sino que hay diferentes epistemologías y que es necesario abrirnos hacia esas distintas posibilidades. Por otro lado, también lo que se está planteando aquí es una ruptura para una forma de conocer que está en vinculación muy cercana con el contexto en el que viven las niñas, los niños, en el contexto donde se inscribe la escuela. Creo que esa es una transformación importante, conocer a partir de esa vinculación con el territorio, la comunidad, y de una manera situada. Entonces, de manera general es lo que yo podría decir, dado el poco tiempo que tenemos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Gabriela. Seguro vamos a tomar nota de muchos de los comentarios para seguir en este diálogo. De hecho, el jueves va a haber otra mesa, que ahorita antes de cerrar la voy a anunciar. Pero, maestra Arely, nos gustaría escuchar una breve conclusión de su parte, de lo que ha escuchado en la mesa y de los comentarios que nos han llegado. La escuchamos, Arely. Gracias. Desde esta mirada de maestra frente a grupo, me llama la atención una de las preguntas que hacen: ¿cuáles son los cambios epistemológicos y pedagógicos que se ofertan en el nuevo plan de estudios? Y yo diría, desde escuchar a mis colegas, que más bien sería, en lugar de cuáles son los cambios, pensar en cómo se dan estos cambios, cómo se dan estas rupturas. No son un mandato, no es algo que se tenga que hacer, sino se requieren de procesos, de cambios, de transformaciones que forzosamente se tienen que centrar en espacios de formación, procesos de formación, ser claros que desde esta mirada de docente frente a grupo, los espacios de los consejos técnicos escolares no son suficientes. Por supuesto que nutren, pero se requieren de otros procesos de formación, de otros espacios para poder ir comprendiendo estas rupturas que se plantean. En ese sentido, yo nuevamente hago hincapié en que ahora que los escucho en este sentido de la evaluación diagnóstica que se tiene pensada, no suelten el acercamiento de los maestros frente a grupo. Pensemos estos instrumentos desde estas condiciones que había planteado de manera inicial, en no pensar en las escuelas desde un ideal, sino desde estas condiciones y desde este porcentaje que se está planteando para las escuelas multigrado. No puede ser igual, no podemos caer en lo mismo. Entonces yo creo que justamente se tiene que ir pensando en esta forma de implementación con nosotros, los maestros frente a grupo, pero para que eso pueda tener un largo alcance es que en los espacios de toma de decisiones seamos considerados. Pues yo les agradezco el espacio y que no sea la última vez. Muchas gracias. Gracias, Arely. Muy, muy interesante lo que nos planteas. Y bueno, ya estamos más que pasados del tiempo. Agradezco la invitación a Mejor Edu a poder acompañar esta mesa de diálogos, compartir con ustedes este espacio y agradecer a las ponentes, por supuesto. Quisiera, antes de que cerráramos esta mesa, señalar que el día jueves 31 de agosto, es decir, de esta semana, continúan los diálogos desde Mejor Edu, el tema formación docente y plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes a todas. Gracias.